2,6. Resultó curioso porque ayer el propio presidente Macri en una entrevista radial había dicho está bajando la inflación y a todos nos hizo sospechar que el propio presidente ya tenía la información de que al menos iba a empatar la de diciembre. Entonces resultó extraño que hoy fuera unas décimas más alta y unas décimas juegan. Pues si son 3, son 4, son 2 más arriba, pero vos multiplicá por 12 y anualizá. Está cerca de los 50. Es difícil, es un año de elecciones. Y vos decís, bueno, pero no está tan mal, se tiene que amesetar y tiene que ir bajando. Eso es lo que deseamos verdaderamente todos, pero tengan en cuenta que mañana mismo aumentan los transportes, el subte, el colectivo y el tren, de manera tal que ahí tenés también factores que van a traccionar fuerte sobre la inflación, como ya pasó este mes con los aumentos que hubo. Vamos a charlar la primera parte de economía aquí y de este número de la inflación y de qué puede pasar. Está Bianca Payaro con nosotros. Hola, Bianca. ¿Cómo estás, Diego? Daniel Santa Cruz. Gracias, Diego. Dani. Graciela Romer. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar acá. Está con nosotros, la primera vez que visita Terapia de Noticias, es un honor. Está Héctor Rubini, que es economista e investigador de economía en la Universidad del Salvador. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Vemos un informe y charlamos con vos. Dale. La tormenta económica que hubo que soportar en el 2018 fue muy fuerte, pero no suficiente para voltear al gobierno. Después de las turbulencias que hemos enfrentado juntos el año pasado, hoy es el momento de volver a poner el foco en el desafío del crecimiento. Y cuando muchos confiaban en este 2019 y empezaban a cerrar el paraguas, Siempre que llovió paró. aparecieron los datos de inflación de enero. 2,9%. Año nuevo, viejos problemas. En términos comparativos, estuvo por encima del índice registrado en diciembre y por encima, inclusive, de las previsiones de algunas consultoras privadas. Incidieron con dureza los aumentos en servicios públicos anunciados en diciembre pasado. Ha sido duro el año pasado, pero que hoy ya está empezando a bajar la inflación. En este contexto, y antes del impacto que generó el número de la inflación, Mauricio Macri planteó nuevas reglas de juego tributarias que alivian a las economías regionales. Ningún empleador va a pagar impuestos al trabajo por empleados que cobren hasta 17.500 pesos. Este beneficio va a mejorar la situación de 200.000 trabajadores en todo el país y 19.500 empresas. Y con esta medida van a tener un incentivo para dar más empleo. ¿Logrará el gobierno bajar la inflación y afrontar las elecciones con otro aire? Bueno, Héctor, ¿esperabas, no sé si ustedes tienen ahí alguna medición, esperabas esto y tu apreciación? Nosotros esperábamos una inflación para este mes en torno del 2,6-2,7%. No descartábamos una inflación más alta. Sí nos sorprendió el número, 2,9, prácticamente 3. Es bastante más alto no solo de todas las consultoras, sino de la expectativa general que había en diciembre y hasta, podríamos decir, hasta ayer. Ha tenido una importante incidencia la suba de las tarifas, la suba de los servicios, el transporte, pero me preocupa mucho, mirando para el futuro y la tendencia, la suba de los alimentos. Como bien marcaba acá en la introducción, está en torno del 49% anualizado punta a punta enero contra enero del año pasado, pero la suba de los alimentos es 53,1%. Entonces esto está, digamos, configurando una dinámica que está bastante lejos de una estabilidad que uno pudiera decir, bueno, está al alcance de la mano al fin del primer trimestre o mayo a más tardar, con una buena cosecha de la soja y un cambio de humor en el interior del país y en el Gran Buenos Aires. Creo que esto, sumado a la suba que mencionabas de transporte a partir de mañana, le pone un piso a la inflación bastante por arriba del 2,7. Rubini, la suba de alimentos está focalizado mucho en todo lo que tiene que ver con ganadería y tambo, digamos, lácteos, carne vacuna. Mientras Santa Cruz habla, ustedes van a ver lo que más impactó en la inflación. Pero ahí está desagregado. Subió mucho la carne y subieron mucho los lácteos. ¿Cuánto de esto hay de algo estacional, digamos, que puede marcar una tendencia que después se puede equilibrar?
Puede ser, es estacional, siempre en el verano, enero, febrero sube. Me llama la atención que todavía no impactó tanto en el índice la suba de frutas y verduras que se está viendo en estos últimos días, sobre todo en Capital Federal. Creo que esas subas no van a detenerse muy fácilmente. Han habido además problemas climáticos por el tema de calor, lluvia, con la oferta de varios productos, así que es preocupante este número. Pero la suba de los alimentos además no es un tema de coyuntura, es lo No, que viene no. viendo la población, Además, es lo que ha llevado. Cuando no se estaciona una verdura, se estaciona la otra, después se estaciona el Exactamente. sallé, después se estaciona una tarifa de algo. El uso de las el estacionamiento está lleno siempre. Absolutamente. En El uso de las realidad, si segundas no marcas. hubo un fuerte movimiento del dólar y en realidad estamos en un contexto de caída de consumo, ¿a qué se explica entonces este aumento de los alimentos? En parte también por el aumento de demanda impulsado por el fuerte, podríamos decir, impulso monetario de diciembre. En diciembre, tanto por la finalización de la política de utilizar las LEVAC como instrumento monetario, como también la necesidad de pagar sueldos, aguinaldo en el sector público, también algún aporte para planes y para asistencia a la población de menos recursos, tuvimos el mayor salto de emisión monetaria de todo el año, 170.000 millones de pesos. Entonces eso no se digiere en la economía sino vía gasto y aumento de precios. Lo que me preocupa es que es el segundo mayor salto de emisión monetaria del año pasado, el previo fue el de agosto, 140.000 millones de pesos, que también tuvo impacto en los precios en septiembre-octubre. Por eso yo creo que es muy difícil que la inflación perfore el piso del 2,5, 2,6 mensual para febrero y marzo. Además se nos viene el inicio de las clases, Sí, claro. el cambio de temporada y después va a venir el impacto adicional de la desregulación de los servicios de medicina prepaga. Esa proyección de 28, 29 puntos de inflación para este año es imposible que se cumpla, de acuerdo a estas Espera, no le lleves una flor al cementerio al número. Esperá, No, pero Santa Cruz, digo, no se apuren en enterrar. Sí, si vos te gastaste en enero casi 3%, quiere decir que te quedan 11 meses para colocar 27 puntos de inflación. Si dividido 11, yo ya lo hice en casa, te da 2,45. Quiere decir que para que vayas bien, el mes que viene te tiene que dar el INDEC 2,45. De 2, con todos estos aumentos de tarifas, ya, viste, se te va inclinando la cancha. 23% es lo que dice el presupuesto nacional. 28, 29 son los que dicen las estimaciones privadas. Ahí hay 6 puntos para jugar. Pero el presupuesto de la inflación oficial que estima el gobierno es 23%. Y la velocidad en curso es mayor, porque enero contra enero dio 43. Pero esto es si vos sos un gobierno que considera que la inflación está 49, digamos. El kirchnerismo 49,3. decía, la inflación es mucho mejor que el silencio de los cementerios. Así ¿Se es. acuerdan cuando decía que? Entonces decía, bueno, hay inflación, pero hay actividad, la gente tiene plata. Había una cosa que se podía recalentar, que los motores también se rompen por recalentamiento. Ahora, cuando les decías eso, te decían, pero también se rompen por enfriamiento, que podría ser inflación y recesión, baja de actividad. Ese es Vamos a la el- actividad también. Totalmente de acuerdo. ¿Vos creés que se puede levantar algo la actividad? Es muy difícil. Con este programa en curso que tenemos, podríamos decir, casi establecido por un acuerdo con el Fondo Monetario, es muy difícil. Es muy difícil. Hay una meta de crecimiento cero de base monetaria sin estacionalidad planteado de golpe a partir de octubre. Déficit primario cero y con altas tasas de interés para que el mercado no se vaya al dólar. Pero mientras tanto están subiendo las tarifas, mientras tanto hay que ajustar salarios, mientras tanto hay inercia inflacionaria en los contratos salariales y de alquileres. Entonces, las empresas y las familias están como sometidas a una doble presión de suba de costos, baja de ventas, y es muy difícil sobrevivir si vos tenés una empresa que estás, decíamos los alimentos, ¿no? Con cadenas de frío, subir, bajar, poner más o menos mercadería en el mostrador. ¿Cómo haces para no perder capital de trabajo cuando te va subiendo la luz y los alquileres? Tenés que subir los precios. Ahora, si todos hacemos lo mismo, Ahora, corregime imposible que baje la inflación. desde la lectura, digamos, de la sociología y no de la economía. Lo que me parece que este es un gobierno que no está convencido de que el crecimiento venga necesariamente a partir de la estimulación del consumo, sino a través de la estimulación del consumo vía producción y consumo.
¿no? Dándole de comer de alguna manera y generando condiciones para ese 90% de pymes que explica realmente la economía de este país. Me da la sensación de que acá hay una idea de generemos condiciones de restricción y de emprolijamiento realmente de lo macroeconómico para que en una segunda etapa realmente tengamos, digamos, crecimiento genuino. Lo que pasa es que en el mientras tanto, a mí me asusta mucho cuando hablamos, yo voy al supermercado y veo, miro y observo y veo realmente cómo los precios van variando y cómo come la gente. Cuando mira qué es lo que más se consume, la gente está comiendo carbohidratos, sobre todo la gente de bajos recursos. Entonces estamos subalimentando a la población y sobre todo a la población de niños menores de 5 años, ¿no? Dijiste muchas cosas, quiero tomar lo primero. Lo primero es las dos fases. La fase primero de acomodar la macro y después de que el consumo sea secundario y demás. ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿O qué plan creíble, alternativo a la situación actual o al plan actual crees que es viable y no pensamiento mágico? Es un año difícil para hacer cambios. Hay elecciones. Una opción hubiera sido, no diría, dar un alivio fiscal a las empresas con una fuerte baja de impuestos, pero no cierran las cuentas fiscales y ahí empiezan los problemas en el mercado de bonos. La otra alternativa hubiera sido, bueno, bajemos fuerte el gasto público, ok, pero si uno despide personal, ¿cómo hacer para reubicar personal en el sector privado y crear rápidamente vacantes laborales, por lo menos en los conurbanos? No dan los tiempos. No. Es decir, estamos pagando las consecuencias de la crisis cambiaria del año pasado. Es decir, una crisis cambiaria en la que se ingresó en gran medida por exceso de confianza, también de soberbia, y después un mal manejo que llevó rápidamente, yo creo que por un efecto susto, de miedo o pánico en la segunda semana de mayo, a buscar rápidamente el acuerdo con el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario aplica el plan de toda la vida, es decir, es el programa de ajuste clásico de contracción monetaria, contracción fiscal y ver si se estabilizan los precios y se va a un tipo de cambio más alto. Tipo de cambio real más alto que acá todavía no lo vemos. Entonces, las empresas, y no solo las de mercado interno, sino las medianas grandes, tienen problemas tanto para exportar como para vender al mercado interno. Y esto es un problema central en este programa que está en curso con el Fondo Monetario, porque si la economía argentina no crece y no genera dólares, ahí viene la pregunta que muchos están haciendo desde el año pasado. ¿Cómo pagar los vencimientos pesados de la deuda entre los años 2022, 23 y 2024? Que es cuando hay que devolver el núcleo de estos 57.000 millones. Pero no se esperan cosechas récord ahora del del campo, no van a entrar miles de dólares, miles de millones de dólares, producto de las cosechas, las exportaciones del campo, la cosecha de trigo, la cosecha de soja. No necesariamente. Las exportadoras tienen hasta 10 años para liquidar las divisas. Y aparte las divisas son de ellos, no son del gobierno. El que se endeudó es el gobierno. Entonces el problema es fiscal acá. Acá, digamos, hay un problema de reconfiguración de la política fiscal que habrá que definirlo rápidamente y también de la política monetaria porque no es otra cosa que más expansión monetaria con un gran salto en los meses de diciembre todos los años que estamos viendo desde el 2008 hasta ahora. Héctor, estamos con el paciente delante, todos más o menos hay una coincidencia, no hay una coincidencia total, pero vos sos el especialista invitado hoy y lo que da es un diagnóstico complicado. Si a vos te dan el bisturí o te dan las herramientas médicas a tu disposición, ¿qué harías o qué plan alternativo hay? Digo, yo no quiero jugar a volvamos a antes de la corrida del año pasado, demás. Sí. Ahora, ¿qué se puede hacer alternativo? ¿Decís, hay? A mi juicio muy poco. A mi juicio muy poco. No dan los tiempos. Hay una restricción política aquí central, además. Se está jugando la reelección o no del presidente. Se está jugando el retorno o no al populismo de la década pasada. Es decir, entonces no hay márgenes de tiempo para ponerse a hacer experimento, prueba y error. No te quiero mencionar a Guillermo Moreno, que en aquel spot que parece Rocky haciendo running antes de Iván Drago, que no sé quién será Iván Drago, porque él es amigo de Trump, digamos, apoya a Trump. Es notable, pero cuando dice, hay que bajar las tarifas, van a ser razonables, vamos a ponerle dinero en el bolsillo a los argentinos, uno quisiera creer que es posible. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿es posible eso? ¿Volver para atrás? Posible es posible, lo que no es evitable son las consecuencias. En un año o dos vamos a tener otra crisis cambiaria como la del año pasado.
Lo hemos visto en los 80, además. Esto es historia repetida. Ya lo aprendemos en la facultad cuando somos estudiantes. Este es nuestro primer bloque optimista de terapia de noticias. En un breve... Cerrá con algo lindo. Ahora vamos a ver fotos del perro de Graciela Rommel. Van a ver cómo es como dialogamos con mi perro. No, pero yo quiero... Hay un relativo optimismo. Vos decís volver para atrás. La condición política de volver para atrás es una elección donde gane el kirchnerismo. ¿Correcto? Yo lo veo muy difícil. Pero la alternativa cierta es que se abra esa tercera vía y que esa tercera vía se convierta en una realidad. Difícil también, pero es una alternativa. Esa tercera vía no implica volver al populismo, me parece a mí. ¿O vos crees que sí? Porque yo la pregunta que te quería hacer es si esa liquidación de divisas está vinculada a las expectativas de los diferentes tipos de escenarios que pudiera haber. O sea, ¿gana Cristina o gana, digamos, una alternativa opositora, La Baña, por ejemplo? Sí, sí. Bueno, sí, ¿vos qué pensás? Correcto, ahí estoy de acuerdo. Lo que no es claro es esa avenida del medio, qué programa está definiendo y qué tiene para ofrecer. Pero por eso no es obligatorio, digamos. No, un River Boca entre... no es obligatorio retrotraer al populismo, digo, ¿no? Necesariamente. Bueno, muy bien. Te agradecemos muchísimo. Te volveremos a invitar, pues la economía es tema en Argentina, como todos sabemos, así que próximamente en la misma pantalla. Bueno, vamos a hacer un breve corte. Hoy tenemos un programa con bastantes temas de actualidad, así que vamos a hacer un